Vamos a comenzar, hermanos. Pues Dios les bendiga. Buenos días. Hermanos, hoy quiero compartir un tema titulado Nos falta entender. Esto es una palabra muy bonita, porque es una palabra que nos va a recordar que no estamos en las manos equivocadas. El día que usted eligió y tomó la decisión de decirle al Señor, yo te recibo como mi Salvador, usted ese día se encargó de poner toda su vida en las mejores manos que pueden existir. Pero nos falta entender qué significa esto. Nos falta entender por qué Dios a veces nos tiene que recordar que su temor debe estar presente en nuestro corazón. Y uno puede decir, pues es que yo no quiero vivir con miedo. Dios no te está pidiendo vivir con miedo, te está pidiendo vivir con temor reverente hacia Él. Y si ese temor reverente de repente causa que perderlo sea una pesadilla para tu vida, esto es algo que deberíamos agradecer. Hermanos, no entendemos a veces, muchas veces, por qué Dios nos tiene que recordar que obedecer sus mandamientos es una instrucción que no es opcional, es parte del compromiso que hicimos cuando le dijimos a Dios, yo te quiero en mi vida. Tener al Dios santo en nuestra vida representa cambios. Y para esto, hermanos, para poder explicar lo que nos falta entender o por qué nos falta entender algunas cosas, quisiera que nos fuéramos al libro de Reyes, capítulo 2, el primer libro de Reyes, capítulo 2. ¿Vale? Vamos a leer un poco acerca de cómo David sucede el reino hacia su hijo Absalón. ¿A quién le deja el reino? Para que se despierten, hermanos, porque es muy temprano, a veces andamos como que adormitados. ¿A quién le dejó el reino David? ¿A Absalón? ¿Seguros? ¿Hay otras opciones? ¿Salomón? ¿Quién sucedió a David en el reino? Salomón. Absalón ya estaba muerto para ese entonces. Entonces vamos a leer qué instrucciones les deja David a su hijo, el cual estaba heredando el reino. ¿Sale? Y quiero que entendamos por qué estamos leyendo esto, porque a veces nosotros hemos recibido la instrucción de alguien que ya vivió una vida cristiana con experiencia y nos da ciertas advertencias, ¿cierto? Nos dice, cuida esto, aquí está el pastor, ¿cuántos años ha estado sirviendo aquí? Toda una vida. Mi vida completa, al menos él ha estado acá. Y durante todos esos años se ha dedicado a decirles, pueblo de Dios, esta es la palabra del Señor, esta es la instrucción del Señor, y a veces nosotros venimos, recibimos
y nos vamos y nos olvidamos de la instrucción. Entonces, nos hace falta poner atención a lo siguiente. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Voy camino al lugar donde todos partirán algún día. O sea, está diciendo, yo ya me voy a morir. ¿Sale? Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Ya estamos en el versículo 2. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Fíjese con qué instrucción comienza David. Continúo. Cumple los requisitos de Jehová, tu Dios. ¿Cómo? Cumple los requisitos de Jehová, tu Dios. Y sigue todos sus caminos. ¿Quién está diciendo esto? David a Salomón. Pregunto, ¿David sabía lo que estaba diciendo aquí? Por supuesto que sabía. Era un hombre con vasta experiencia en obedecer a Dios y en seguir todos sus caminos, ¿cierto? Fíjense por qué le dice esto. Obedece los decretos, o sea, los mandamientos, y para que por si no queda claro, dice, obedece los decretos, obedece los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. Vuelvo a repetir, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. O sea, donde quiera que estés, si tú haces esto, te va a ir bien. Hermano, ¿por qué no me está yendo bien? Regresemos un momento a la instrucción del rey David. ¿Estamos siguiendo los decretos de Dios? ¿Estamos siguiendo los mandatos de Dios? ¿Estamos siguiendo las ordenanzas de Dios? ¿Estamos siguiendo las leyes que Dios dejó? Bueno, entonces cuando usted se responda a esto, va a descubrir por qué probablemente no le está yendo tan bien como la palabra dice que nos debería ir. Y con esto no estoy diciendo que le va a ir bien como muchos allá afuera dicen que debería irnos bien. Hablo de la sensación de saber que estás haciendo lo correcto. Muchas veces usted va a conocer gente que es exitosa, pero sabe que algo no está bien en su vida. Esa clase de vida no es la que Dios está prometiendo en su palabra. Él dice, te va a ir bien. Y a donde quiera que vayas, vas a tener éxito. ¿Cuál es el éxito? Lo hemos hablado en los últimos 3 domingos. La presencia de Dios en la vida de usted. Ese es el mayor éxito que el hombre puede adquirir. Que Dios esté con usted y que usted se dé cuenta de esto. Porque pregúntese un momento, ¿qué hizo que el hijo pródigo saliera de casa? Ya no quería estar con el padre, ¿cierto? O sea, por donde le busquemos, el hijo ya no quería ser parte de la casa donde el padre gobernaba. El hijo quería vivir a su manera. ¿Cómo le fue al hijo pródigo? ¿Le fue bien? Pues le fue medio feo, ¿verdad? Cuando había dinero, pero después eso se acabó. Pero yo pregunto, ¿de verdad le iba bien solo con dinero? Hermanos, dice la palabra que lo despilfarró. Volteemos a ver nuestra vida. ¿Qué hemos hecho de los años que Dios ya nos dio? ¿Los estamos despilfarrando? ¿Hemos despilfarrado en nuestra vida? Probablemente algunos digamos, híjole, creo que sí. Yo volteo a ver hacia atrás, hermanos,
hice muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso. Y hoy que estoy en el camino digo, si tan solo hubiera conocido a Dios en aquel entonces, cosas muy diferentes estaría yo haciendo. Pero quiero que usted vea la instrucción que le está dando el rey David al siguiente rey. Le está dando instrucciones que le van a dar éxito en su reinado. Cosas que él aprendió, incluso él se equivocó, porque el rey David no fue un rey perfecto. Todos conocemos la historia de Betsabé, incluso ¿quién creen que es la mamá de Salomón? Betsabé. O sea, David sabe con quién está hablando. Y fíjense lo que continúa. Si tú haces esto, Jehová cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Supongamos que es usted quien está recibiendo esta instrucción. Quiero preguntarle algo. ¿A usted le corresponde que a sus hijos les vaya bien? De nosotros depende mantener presente la instrucción, ¿verdad? Pero los hijos van a tomar sus decisiones. ¿Cómo usted garantiza que sus hijos van a seguir a Dios? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Verlos ir a la iglesia será suficiente? Pregunto, ¿ver a tus hijos ir a la iglesia será suficiente? Creo que no, ¿verdad? Ahora imagínese, voltee a ver a su familia y pregúntese, ¿mis hijos están por lo menos yendo a la iglesia? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con que estamos dejando pasar una instrucción de padres. David estaba a punto de morir. La palabra dice, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Hermanos, David no murió joven. David ya murió muy viejo. Estaba grande, muy grande. Incluso una virgen cuidaba de él. Le pusieron a una jovencita, una doncella, para que cuidara de él, porque él ya no podía valerse por sí mismo. Cuando el reino estaba por tomarlo otro de sus hijos, Betsabé tiene que hablar con él y casi al rey lo tienen que sentar, acomodar, y a duras penas escuchó lo que Betsabé le decía. Betsabé le recordó, rey David, usted prometió que nuestro hijo Salomón sería el rey. ¿Qué está pasando entonces? Otro de sus hijos estaba coronando rey. Así estaba David, ya era anciano. ¿Pero qué estaba haciendo David? Instruyendo a su hijo. No podemos dejar pasar el valor de la instrucción, incluso aunque nuestros hijos no nos escuchen. Hermanos, es importante que entendamos que hay cosas que aún nos falta por hacer y que si Dios nos las está recordando, para ponerlo en práctica. No solo para decir amén en la iglesia, es para que saliendo de aquí usted salga y ponga en práctica lo que Dios le está recordando. ¿Qué están haciendo nuestros hijos que nosotros notemos que aún puede hacerse mejor? ¿Hay cosas que mejorar en nuestros hijos o todo está perfecto con ellos? ¿Quién puede levantar la mano y decir, todo con mis hijos es perfecto? Entonces, hermanos, aquí hay un recordatorio. David, en sus años ya últimos, más bien en sus días últimos, hijo, te recuerdo, cumple los requisitos de Jehová tu Dios, sigue sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas, las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito. El día que nuestros hijos comiencen a trabajar en esto, usted se puede ir en paz. Pero no podemos vivir en paz si aún no vemos esto en nuestra familia.
Hoy es más difícil que nos escuchen porque nuestros hijos están con el celular, ¿cierto? ¿Cuántos de sus hijos tienen un celular? ¿Para qué lo ocupan? ¿Ha comido usted con uno de sus hijos con celular? Donde haya señal, porque aquí pues podemos decir, pues el teléfono no sirve para nada, ¿no? Pero usted ha ido a comer, si va a ver a su hijo a Tehuacán, a Guajuapan, en Ciudad de México, ¿cómo están sus hijos? Y si hace el berrinche el niño, ahí está el celular. Entonces, la voz de usted debe ser escuchada en el oído de su hijo. Hijo, hija, te recuerdo, sigue a Dios en tu vida para que tengas éxito. Aún te falta mucho, hijo, hija. El camino que viene por delante es complicado, pero con Dios va a ser exitoso. Aún nos falta entender que tenemos trabajo que hacer. Uno podría decir, ay, David, ¿ya en qué se está metiendo? Si ya está grande, ya deje a sus hijos en paz. No, hermanos, en edad avanzada, David insistió. Y fíjense lo que pasó. Primer libro de Reyes, capítulo 3, siguiente capítulo. Vamos a leer lo que pasa cuando Salomón toma posesión del reinado. Dice, Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Jehová y la muralla que rodeaba la ciudad. Salomón se encargó de edificar el templo de Dios y de poner muro alrededor de toda la nación. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre de Jehová. Salomón amaba a Jehová. ¿Quién le enseñó a amar a Dios? Su padre. Su padre. Hermanos, yo conozco a una hermana, escúcheme bien, yo conozco una hermana que se casó con, bueno, ella no era hermana, cuando se casó con un hijo de una familia cristiana. El hijo no andaba tan cristiano que digamos, andaba entre azul y buenas noches. Hasta hoy todavía hay mucha lucha en la vida de él, pero la mamá de él era una mujer muy entregada a las cosas de Dios. A la nuera, esta hermana de las que les platico, esta mujer todo el tiempo le hablaba de su Dios. La nuera era muy rebelde. La mujer no le gustaba que llegara su suegra solo para hablarle de Dios. Le decía, hija, tu familia necesita a Dios. Tú necesitas a Dios. Y ella decía, no, suegra, déjeme en paz, a mí no me hable de su Dios. Yo sé cómo vivo mi vida, bla, bla, bla. Usted conoce esta historia, porque nos ha tocado hablar con personas. En los últimos días de vida de la suegra, esta mujer llegaba a la casa y ponía su música. ¿Qué música pone normalmente una persona que está entregada a Dios? Pues música de alabanza, adoración. Y entonces la nuera le chocaba. Entonces cuando terminaba el cassette de la suegra, ponía sus cumbias, ponía Selena, ponía todo lo que tenía en el camino, ponía Lucero, etc. Era una guerra, una rivalidad. La suegra con la nuera. Y el esposo, pues bueno, dentro de todo, no andaba muy firme en el camino de Dios. Era la mamá la que sí estaba firme. Pero esta mujer todos los días le decía, tú necesitas conocer a Dios. Hija, yo te encargo, incluso te encargo a mi hijo y a mis nietos. Esta mujer no entendía, la nuera no entendía por qué la suegra le hablaba tanto a ella. Cuando muere, algo se quedó grabado en su corazón de esta hermana. Oye, hermana, tengo una responsabilidad. Mi esposo no es muy entregado, no es el ejemplo como mi suegra lo era, y entonces comienza a asumir el papel que su suegra tenía. Hoy, ella en su hogar es la luz que resplandece. A pesar de un esposo que todavía no entiende la importancia de su papel,
y de unos hijos que no quieren hacer caso. Pero sorprendentemente, y para gloria de Dios, esta mujer que fue tan rebelde, hoy ama a Dios con todo su corazón. Y están pasando por problemas bien difíciles, pero ella hoy la puede ver diciendo, Dios tiene el control de nuestra vida. Es la única que en ese hogar está trayendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una suegra que se encargó de dejarle claro que solo con Dios va a tener éxito en su vida. Este es David hablándole a su hijo y diciéndole, para que seas un buen rey, necesitas honrar a Dios en todo lo que hagas. Necesitamos entender que nuestro papel, aún como estorbo, va a cumplir un propósito. No deje que sus hijos se desvíen con libertad. Es lo peor que vamos a hacer, hermanos. Piense un momento, ¿qué pasó con el profeta Elí? ¿Qué le dijo Dios? Ni siquiera les has estorbado a tus hijos. Ni siquiera de estorbo los has dejado hacer y deshacer en mi templo. Has humillado el nombre mío solo por no decirle nada a tus hijos. ¿Cuál fue la consecuencia? No habrá más profetas en tu casa. Murieron sus 2 hijos en la guerra, les roban el arca del pacto. Elí se entera de la muerte de sus hijos, cae de cabeza, se muere y más adelante, escúcheme bien, aquí se cumple la profecía. Cuando Salomón toma el reinado, saca al último sacerdote que traicionó a David. Y ahí se cumple la promesa de que no habría más profetas en la familia de Elí. El último descendiente de Elí queda descartado del sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando Elí tuvo vida, no estorbó siquiera a sus hijos. ¿No nos dice esto algo, hermanos? Estamos viendo a nuestros hijos hacer y deshacer de su vida y no estamos ni siquiera siendo un estorbo para que no sigan el mal camino. Nos falta entender que nuestro papel es importante. Salomón amaba a Jehová y seguía todos los decretos de su padre David. Escuche bien, la palabra dice, Salomón seguía los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. ¿Cuánto sacrificó Salomón allí? 1000 ofrendas quemadas. Esa noche que él quemó 1000 ofrendas, esa noche que él representó a su padre en la manera en la que adoraba a Dios, esa noche dice, Jehová se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ya no era Dios hablando a David para hablarle a Salomón, ahora Dios se estaba presentando delante directamente de Salomón en un sueño. Un hijo que había puesto en práctica lo que su padre le enseñó. ¿Estaba David para verlo? Ya no, David ya había muerto. ¿Salomón necesitaba que su papá lo viera? No, Salomón había entendido que a su papá le fue bien porque se sujetó de Dios. Y por lo tanto Salomón tomó la decisión de también hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? En un sueño Dios se le aparece a Salomón. ¿Salomón pidió esto? No, hermanos, pero lo buscó. Cuando tú ofrendas como lo hacía él, cuando tú estás construyendo un templo para Dios como lo hizo él, por supuesto que Dios se va a dar cuenta y va a notar, este muchacho quiere mi presencia en su vida. Fíjense, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre, escuche bien, transparente y leal. Fíjese cómo se dirige Salomón a la persona de su padre. Para ti, David, el rey, mi padre, fue transparente y leal. ¿Qué significa transparencia, hermanos?
¿Qué entiende usted por transparencia? ¿Una persona recta? ¿Una persona limpia? ¿Una persona justa? Una persona que hablaba con la verdad. ¿No le ha pasado que de repente su hijo llega borracho, su hija anda haciendo cosas que no deben y usted le dice, no hombre, no pasa nada? O no le dice nada. ¿Es eso transparencia? Porque ¿qué está pensando usted? Ay, esta chamaca va a echar a perder a mis nietos. ¿Cierto? Pero nos quedamos callados. David fue un hombre transparente delante de Dios y delante de los hombres. Hubo mucha gente, incluso cuando Simei lo maldice, sus discípulos del rey sacan espada y dicen, ¿quién se cree? Ya le iban a cortar la cabeza a Simei por maldecir a su rey. Y él les dice, ¡Ey! ¿A ustedes quién les pidió su opinión? No se quedó callado. David pudo haberse quedado callado, Simei hubiera muerto ese día, pero David les decía, incluso a los suyos, no se metan donde no los estoy llamando. Ustedes compórtense y quédense en su lugar. Es más, escuchen, esto probablemente fue enviado por Dios. Y si esto es injusto, que Dios me bendiga a su debido tiempo. Ese era David, hablando lo que tenía que hablar, sin quedarse callado. Salomón dice, mi padre fue un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Jehová mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Era un niño, pero qué manera tan tremenda de pensar. Yo le he dicho a mi esposa en ciertos momentos en donde ella me dice, pues es que ellas quisieron esto, y este ejemplo lo he puesto mucho aquí. El día que a las niñas les dejes una bolsa de chetos al lado de la comida y tú les digas, yo me voy, ahí está la comida, la calientan y usted sabe que dejó también chucherías y usted regresa y la comida está vacía porque se la comieron y se echaron unos cuantos chetos de postre, ese día usted le puede dar la confianza a sus hijos. ¿Pero qué cree? Usted le deja eso a sus hijos, usted va a encontrar la bolsa de chetos vacía y la comida va a estar intacta. Este joven ya estaba mostrando sabiduría desde ese momento, antes de que incluso Dios le diera la dote de sabiduría que le iba a dar. ¿Por qué? Porque dijo, Señor, yo no sé gobernar, pero solo te pido que me des lo necesario para honrarte en mi manera de gobernar a tu pueblo. ¿Quién puede hacer esto? Dice. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Hasta Moisés se las vio difícil, ¿verdad? Si usted voltea a ver la historia de Moisés, Moisés de repente le decía a Dios, es tu pueblo, Señor, encárgate de él, porque son rebeldes. Ahora imagínese, este era ya un pueblo conquistador. Este era un pueblo grande, poderoso. No era fácil de gobernar. Vuelvo con sus hijos. ¿Son fáciles de gobernar? Usted les dice algo, ¡ay, hermano, agárrese! Pero eso no le quitó a Salomón el decirle, Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? A Jehová le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo, con justicia, y no has pedido una larga vida, no has pedido riqueza, no has pedido la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. ¿Qué es lo que pidió? Sabiduría. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Fíjese lo que Dios le dio a Salomón.
Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Ay, hermano, no, ya no me des más años, Señor. Estamos todos achacosos, pero ¿qué significa larga vida en los términos de Dios? Piensa un momento, ¿usted cree que son años con enfermedad? ¿Ya bien viejo y sin poder caminar? No, hermanos. Es una vida vigorosa aún en tus últimos días. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos esto. Claro, ser viejos pero sanos. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, hermanos. ¿Cómo es posible? Si tú me sigues, escuche bien, esto es para usted. Si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, el rey David, también te daré una larga vida. Desear una larga vida. Por supuesto que en una vida achacosa no queremos más años. Mi abuelita se acaba de caer la semana pasada, es como su sexta vez que se cae, tiene 96 años. ¿Cuáles son sus palabras de mi abuelita? La tumba ya me está llamando, por eso me caigo a cada rato. ¿Qué le dicen sus hijas? Ay, mamá, ¿cómo vas a decir eso si todavía estás bien maciza? Pero su palabra es, pues a ver cuándo ya me voy, porque duele mucho esta vida. Esa es la voz de una mujer que dice, pues a ver cuándo. Pero al mismo tiempo, cuando está bien, porque es una mujer muy fuerte, hermano, 96 años, hermanos. Qué tremenda, esa mujer es voluntariosa, esa mujer se mueve, tiene una voluntad tremenda. Y sabe que cuando usted platica con ella, es una mujer que siempre va a usar esta frase: Dios me ha dado hasta el día de hoy lo que tengo. La fuerza, el poder hablar, el poder entender, ya se le olvidan algunas cosas, pero nunca deja de decir, Dios ha sido bueno conmigo. Y de repente entra a su área física y dice, pero ya no quiero seguir viviendo. Pero alguien que vive muchos años por obediencia a Dios, los va a vivir en plenitud, hermanos. ¿No queremos eso? Imagínese que usted tenga la decisión, ¿te vas hoy o te vas en 20 años? ¿Qué decidía usted? ¿Verdad que sí? Pero contigo, Dios, contigo en mi vida. Sin ti yo no quiero ir a ningún lado. Como dijo Moisés al sacar al pueblo de Dios. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero ir a ninguna parte. Señor, yo quiero ver en mi familia que tu presencia sea buscada por mis hijos. Hermanos, de verdad debemos entender que todavía tenemos un trabajo importante que hacer. Si Dios te rescató a ti y eres la única en tu casa, tienes un gran trabajo que hacer todavía. Tienes que dejar esa huella que dejó la suegra de esta hermana, al grado de que aún después de muerta, todavía provoca fuerza en la vida de esta hermana. Decir, ella me encargó a su familia. Ella me encargó continuar el camino de fe que ella llevó. ¿Cómo conoció a Dios? Porque esta mujer no dejó de orar por su nuera, porque veía en ella una esperanza, ni siquiera por su hijo, hermanos. Oró por su nuera, en su nuera dejó la responsabilidad. Nosotros somos esa responsabilidad. No podemos dejar que nuestros hijos se sigan perdiendo. No podemos dejar que nuestros hijos sigan viviendo una vida sin Dios, porque esto debería causar de verdad en nosotros una tristeza. Usted vivió sin Dios, ¿qué clase de vida fue esa? Yo viví sin Dios, no regreso a esa vida ni de chiste, aunque me pagaran $1,000 millones o todo el dinero del mundo, yo no vuelvo a esa vida anterior. Entonces, ¿cómo es posible que veamos a nuestros hijos vivirla y no hacer nada para sacarlos de ahí? Aún nos falta entender que tenemos un trabajo importante en nuestra casa.
No deje pasar el tiempo. No deje pasar el tiempo, hermano, hermana. La experiencia habla. Analicemos un momento la vida de aquellos o aquellas que pusieron su confianza total en Dios. Pensemos un momento en ellos. Ellos no nos están vendiendo una historia ficticia, ¿cierto? ¿Usted cree que Daniel fue liberado del foso de leones vivo al día siguiente? Yo lo creo, la palabra lo dice. ¿Usted cree que Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en un horno de fuego ardiente y salieron intactos de ese lugar? Yo lo creo, la palabra lo dice y la palabra es verdad. Ese es el testimonio de gente con experiencia, gente que se dispuso a creerle a Dios aún teniendo el problema enfrente. La experiencia habla. Usted ha tenido experiencia de cómo Dios le ha sacado de dificultades que nadie le creería que usted pasó. Entonces, ¿por qué no seguir testificando a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque su experiencia habla. Nuestros hijos necesitan recordar lo que Dios ha hecho en su familia. Porque a nuestros hijos se les suele olvidar muy rápido, hermanos. Pero usted está ahí para recordarle. ¿Qué dijo David? Si tú sigues a Dios como yo lo hice, porque hijo, para mí no es cansado volverte a contar, Dios me libró de mis enemigos, Dios me libró de Saúl, Dios me libró de ejércitos, Dios me libró de un gigante llamado, ¿cómo? Goliat. ¿Con qué crees que me libró de ese gigante? Con una simple piedra. Salomón oía las historias de su padre. Y Salomón sabía que el Dios de su padre podía también proveerle a él lo mismo que a su padre. Temer con verdad a Dios es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. ¿Qué es temer? ¿Se imagina estar sin la presencia de Dios en su vida? Ay, no, Dios no lo quiere, es lo que sale de nuestra boca. Eso es temor. No, o sea, lo que sea menos eso. Ese es un temor verdadero. Que Dios nunca se aparte de nuestra vida. Yo no quisiera que un día Dios voltee a verme y diga, yo ya no puedo seguir contigo. Me dolería. Haría hasta lo imposible porque no se aleje de mi vida. Hermanos, ese es temor. Nadie jamás nos podría apartar de aquel que ha sido nuestro escudo, porque hemos puesto nuestra confianza en él. Fíjese lo que David cuenta con su experiencia. En el segundo libro de Samuel, David expresa en un canto todo lo que representa a Dios para su vida. Incluso este canto usted lo encuentra en el Salmo 18. Es lo mismo, pero segunda de Samuel extrae esto que David dice. Dice, segunda de Samuel 22, del 31 al 32. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y lo voy a leer en Reina Valera. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas de Jehová demuestran ser verdaderas. David está dando testimonio. ¿Cómo dice? ¿Algunas promesas de Dios demuestran ser verdaderas o todas las promesas de Dios demuestran ser verdaderas? Todas las promesas. ¿Cuántas promesas tiene su Biblia? Le acabo de hacer una pregunta de examen. Hay un montón, hermano. Muchísimas. Todas son verdaderas. ¿Para quién? ¿Para el que sea? ¿Para el que le cree? Y al creerle, guarda sus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar la palabra de Jehová. En mi corazón he guardado tus mandatos para no pecar contra ti.
¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque si peco contra Dios, Él se va a distanciar de mí. Incluso yo estaría poniendo una distancia con mi Dios. El que me bendice, el que me protege, el que cumple sus promesas en mi vida. ¿Por qué es tan importante el recordar no pecar contra Dios? Porque nosotros mismos nos estaríamos poniendo una trampa para no ser bendecidos por Él. Hermanos, continúa David. Pues ¿quién es Dios aparte de Jehová? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? En Reina Valera dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Qué tremendo. Esta palabra yo la recuerdo en mis primeros días en la iglesia. El pastor Román solía decirla mucho. El Salmo 18. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel 22, del 33 al 37. Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de la montaña. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Hermanos, cuando Dios te recuerda su instrucción, no es para molestarte. Cuando Dios te disciplina, no es para molestarte. En Dios, nada de lo que hace tiene un mal propósito para su vida. Siempre que Dios le hable y usted diga, ay, esta palabra, ¿por qué está diciendo esto el pastor? Dios quiere hacer algo mejor en su vida. Y nos falta entender que si nos lo está diciendo Dios, tenemos que apurarnos a ponerlo en práctica. Dios es el que me ciñe de fuerza en Reina Valera y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Qué tremendo. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Cómo logramos no resbalar en la vida? Según lo que está diciendo David, teniendo a Dios con nosotros, estando con Él. No existe otra manera sino solo manteniendo esta comunión constante con Él. Usted puede ver a David en su momento de quiebre, cuando Natán lo está señalando y diciéndole, eres tú el culpable. Y David, aunque al principio se resiste, recibe incluso el señalamiento. Y al recibirlo, decide no perder la presencia de Dios en su vida. Ese es el momento de quiebre, el momento en el que David se vuelve el super David que conocemos. Pero ¿cuál fue ese momento? ¿El más alto en su vida o el más bajo en su vida? El más bajo, porque había fallado, había pecado, estaba en lo más bajo de su vida, porque estaba siendo señalado por un profeta diciéndole, tú fuiste el que le quitó la mujer a Urías. Incluso lo mataste, eres un asesino. Le has fallado a Dios. Y en ese momento David dice, perdóname, Señor. No merezco nada de lo que tengo hoy. Y entonces Dios responde, a ti te he perdonado, pero las consecuencias las vas a vivir. Y miren que sus consecuencias no fueron fáciles. Fue perseguido por su propio hijo. Sus mujeres fueron expuestas públicamente en las plazas, siendo tomadas por otros hombres. No fue fácil la consecuencia de David. Sin embargo, ese es el punto en el que David consigue entender
que Dios era todo lo que necesitaba. En 1 Samuel vemos una experiencia más de alguien que dedicó su confianza. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 dice, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él sirvan. Él entonces los librará de la mano de los filisteos. Esa es la instrucción que está recibiendo Samuel, un hombre que tenía experiencia. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa. Este es un evento histórico tremendo. Escuche bien. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Los invita a ir a Mizpa, ya se reconciliaron, ya tomaron la decisión. No solo escucharon, dejen los dioses, lo hicieron. Ahora procedamos a lo siguiente. Quiero bendecirlos, quiero orar por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pero escuche lo que comienza a pasar cuando el pueblo se arrepiente. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, ¿qué cree que hicieron los filisteos? Dice, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, los agarraron orando, los agarraron arrepintiéndose, los agarraron en un momento sensible. No había guerra, no había armas en sus manos, estaban completamente entregados a Dios. Y en ese momento el enemigo se moviliza para acabar con ellos. Pero escuche bien lo que va a pasar. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No dejes de orar. No dejes de clamar a Dios, por favor. Samuel sigue pidiéndole a Dios por nuestras vidas, porque los filisteos ya vienen por nosotros. ¿Qué le dijeron? Pídele a Dios que envíe rayos. No, por favor, ora por nosotros. Por favor, defiéndenos en oración. Clama por nosotros. Y Samuel tomó un cordero de leche, escuche bien, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ni siquiera tuvieron que pelear. Dios se puso delante del enemigo y acabó con todos ellos. ¿Dios puede pelear las batallas de usted? Sí, sí lo puede hacer. Pero ¿cuándo va a intervenir Dios? Cuando usted esté bien con Él. Usted necesita buscar estar bien con Él. El pueblo aquí estaba viviendo la experiencia de reconciliarse con Dios. Y en la reconciliación, Dios demostró, yo ya estoy con ustedes. Usted puede haber hecho algo mal, pero cuando usted voltea a Dios y dice, yo no quiero estar lejos de ti, Dios ahí vuelve a actuar en su vida. Confíe en eso, pero manténgase, hermano, hermana, porque es muy fácil volver a caer. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles recuerda usted? De los 10 mandamientos, ¿cuáles recuerda usted? Amar a Dios con todo tu corazón. No amar dioses ajenos. ¿Cuál otro se acuerda usted? No matarás. ¿No qué? No codiciarás lo del otro. No matarás. Pero hay uno que a todo cristiano nos cuesta un montón.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, hermano, no dará falso testimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no dar falso testimonio? ¿Cómo nos va en esa área, hermanos? ¿Usted qué cree que sea el chisme? ¿Es eso? Ahí estamos en un grupito de 3, de 4, comiendo a la gente, dando falso testimonio. Porque en la emoción de la plática, hermanos, hablamos de más. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esto es algo que nos provoca todo el tiempo. Y por lo cual casi nunca nos arrepentimos. Porque creemos que estamos juzgando correctamente. Y siempre decimos, bueno, pues es que yo pienso. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero ya condenaste a la gente. Esto ha sacado a mucha gente de la iglesia. Esto ha echado fuera de la presencia de Dios a mucha gente cercana a usted. Y no nos damos cuenta. Porque nos oyen. Porque nos ven. Y sobre todo nos ven bien fieles a las 9, 10 de la mañana caminar hacia un lugar que todavía no nos cambia a nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel aquí? Está diciendo, Dios, este pueblo quiere volver a ti. Demuéstrales que tú has aceptado su deseo de reconciliarse contigo. Yo les pregunto, después de esto, ¿el pueblo volvió a fallarle a Dios? Un montón de veces más. Muchas veces más. Pero ¿quién no quisiera ver la manifestación de la mano de Dios en su vida? De toda la gente, estoy seguro que muchos sí cambiaron para bien y para siempre. Por eso Dios hace los milagros que hace. Por esos pocos, su casa no puede quedarse sin su intervención, hermano, hermana. Usted podrá decir, pero es que yo ¿qué puedo hacer? Ore por su familia. Bendígalos, recuérdeles quién es el Dios que a usted le ha librado de todas sus batallas. Su familia va a entender un día que usted nunca dejó de presentarles el bien para sus vidas. Pero tenemos que entender el valor de nuestra voz en casa. Es importante. Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre una palabra que conocemos mucho, Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¡Qué tremendo! Su sacerdocio de usted va a impedir que el enemigo se meta en su casa. Pero la falta de práctica sacerdotal de usted no va a impedir que el enemigo haga estragos en su casa. No puede usted pasar por alto el sacerdocio. ¿Cómo dice Pablo? Bueno, en el libro de Hebreos, porque ustedes son ¿qué? Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas. Imagínense, somos un pueblo sacerdotal. Fuimos llamados para ser intercesores. Incluso nuestra iglesia se llama reconciliación. Somos reconciliadores. No puede dejar usted pasar su trabajo. Hermanos, Samuel tenía que estar en Mizpa viendo cómo el enemigo casi se le va encima. Probablemente no era necesario porque el pueblo era rebelde. Tal vez Samuel pudo haber dicho, ya Señor, ya cábalos. No quieren entender. Pero Samuel aún en ese momento dijo, Señor, intercedo hoy por el pueblo de Israel. Defiéndelos. Y Dios dice, se manifestó con poder.
Ese es el Dios al que nosotros debemos aprender a escuchar, al que debemos aprender a servir. No nos está regañando hoy, hermanos, nos está diciendo, entiende que la palabra tiene que producir un cambio en tu vida, que la palabra te tiene que despertar de ese letargo. Hermanos, he dado instrucciones de muchas cosas en mi casa, en familia, en no familia, y muchas veces veo esta expresión, sí, 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 y se van de mi presencia y ya están haciendo todo lo que dijeron que no iban a hacer con su sí. Sí, sí voy a cambiar, sí voy a hacer, sí voy a esto. Aquí, hermanos, estoy viendo, aquí los tengo enfrente. Mira, fíjate que esto, sí, 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 sí. La gente ya se acostumbró a decir que sí. Mis hijas están acostumbradas a decir que sí, pero no a ponerlo en práctica. ¿Y sabe qué es lo feo? Que los está viendo uno darse los golpes por no cumplir ni siquiera lo que sale de sus bocas. Sí, sí, sí. Este pueblo estaba diciendo, hoy decidimos volver a ti, y al poco tiempo ya estaban volviendo a hacer lo mismo que los tenía en ese lugar. No podemos seguir siendo una iglesia así, hermanos. ¿Cuál es la experiencia que tienen estos hombres? Que ellos vieron y experimentaron que creerle a Dios y ser fieles a Él siempre les trajo buenos resultados. ¿Cuál es la experiencia que debemos transmitir a nuestros hijos para que entiendan, hijo, hija, solo te va a ir bien siendo fiel a Dios? Y si usted ve algo que le haga falta a su hijo, a su hija, no dude en decírselo. Dios le dará a usted autoridad para hablar. Tenemos, aunque sea un poquito de experiencia. Y Salomón, después de años de escribir muchos libros, después de escribir tantas letras, tantas palabras, tanta sabiduría, fíjese lo que él nos dice basado en su experiencia. Lamentablemente una experiencia que a la mitad quedó truncada, pero que en el final de sus tiempos él entiende algo que olvidó mantener en su vida. Eclesiastés 12 dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Y usted podrá decir, bueno, aquí no aplica, pero escuche bien, hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Ay. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Ya no tengo contentamiento en esta vida. Acuérdate de Él, escuche bien, porque esto es para nosotros, acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue en tus ojos viejos y cansados, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Está diciendo antes de que nuestra vista se apague. Usted hoy todavía ve. Entonces, acuérdate de tu Creador antes de que esa luz se apague en tu vida. Acuérdate de Él antes de que tus piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, guerreros fuertes, se encorven. Así, uno se va agachando. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas que miran por las ventanas ya no vean con claridad. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria.
O sea, el oído. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Cielo. Antes de que te falte poco para llegar a la tumba, hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo atendemos las cosas? Cuando ya no sirven, queremos arreglarlas. Pero nosotros estamos viendo la tendencia y muchas veces no actuamos antes de que suceda lo inevitable. No estamos entendiendo que si Dios nos está hablando hoy, como dice Hebreos, el escritor de Hebreos, si oyeras hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo se endurece un corazón, hermanos? ¿Usted cree que solamente es diciendo, no escuchamos, no nos interesa, nos aburre, nos dormimos y todas las cosas que aquí acabamos de leer de Salomón en el libro de Eclesiastés se cumplen antes de que dejemos de escuchar? ¿Usted cree que lo más importante es dejar de escuchar a los pájaros de la mañana? Hermanos, dejar de escuchar la palabra. ¿Usted cree que lo más importante es dejar de ver el cielo estrellado? Dejar de ver las letras. ¿Cuántos estamos sufriendo hoy que ya no es tan fácil? Y lo peor, no hay manera de solucionarlo. Antes de que todo eso pase, acuérdate de tu Creador, dice Salomón. ¿Quién lo está diciendo? Un hombre con vasta experiencia en esto que habla. Porque él lo hizo, se olvidó de su Creador. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, a quien, que fue quien lo dio. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Ese es el maestro, está diciendo, yo fui un maestro, fui un hombre sabio, escribí, estudié, hablé con prudencia, escogí palabras. Dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es, y aquí Salomón nos deja el contenido, el mero asunto de su sabiduría en unas pocas palabras: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos, porque ese es el todo del hombre. Teme a Dios
y guarda sus mandatos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Salomón, después de haber puesto en práctica por un tiempo la palabra, se fue desviando en aumentar, en desarrollar su sabiduría. Pero cuando vuelve al inicio, se da cuenta, gente que está escuchando esta palabra, no te apartes de Dios jamás. Te lo está diciendo con experiencia. Pensemos en una carrera. ¿Qué pasa si usted está entrenando para el primer lugar? Una carrera de 500 metros. Usted está entrenando para el primer lugar y a la mitad de la carrera usted se sale de la carrera y dice, al rato regreso, total, voy en primer lugar. Usted se va al baño, el baño más al fondo del estadio, y cuando regresa usted, ya no hay nadie en esa carrera. Ya se acabó el evento, ya no hay vuelta atrás. Y aunque llegue a la meta, usted ya no ganó nada, porque llegó tarde. No sea parte de Dios y no deje que los suyos sigan viviendo apartados de Dios. Esfuércese, sea valiente. Dios va a hablar con autoridad a través de su boca. Pero no cometamos el error de ignorar las consecuencias de no hacer lo que Dios nos está mandando. Nos ha hecho falta pasar del sí a la acción y experimentar lo que es Dios acompañándonos en cada paso que demos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Padre, algo está pasando, Señor. Algo está pasando que tu palabra, Padre, se ha estado volviendo incluso pesada para nuestra vida. No queremos escuchar, Señor. Y yo solo te ruego, Padre, ten misericordia de tu iglesia. Porque todavía no dimensionamos, nos falta entender las consecuencias que tú adviertes son reales, Padre. Necesitamos entender, Señor, el propósito que tienes con cada uno de los que están aquí presentes. Porque creo yo, Señor, que has estado enviando una palabra muy puntual por alguna razón. Y es una razón buena, Padre. Jamás nos hablas para lastimarnos solamente. Siempre estás buscando el bien de tus hijos. Señor, incluso a Caín le hablaste antes de cometer aquel grave error, aquel crimen que lo marcaría para siempre. Tú le hablaste a cada uno de tus hijos. Tú le diste una instrucción a Jonás, Señor, y aún Jonás quiso hacer otra cosa y sus consecuencias no fueron para nada deseables. Nadie desearía estar en los zapatos de Jonás. Padre, hoy no es diferente. Tú nos estás hablando. Nos estás hablando por una razón. Algo estamos dejando pasar. Nos estamos durmiendo en ciertas áreas de nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús, Señor, despierta a tu iglesia. Despierta a tu iglesia, Señor, antes de que sea tarde, antes de que ya no haya vuelta atrás. No somos cualquier iglesia. No somos cualquier congregación, Señor. Este es un lugar en donde habita tu presencia, Padre.
y estamos dejando pasar lo importante que eres para que todo esto viva, crezca. Padre, perdónanos porque creo que hemos ignorado, Señor, las consecuencias de una palabra dada a nuestra vida, pero hoy ponen el corazón de mis hermanos. Primeramente el gozarse porque tú has hablado una vez más. El gozarse porque tú quieres cambiar sus vidas. El gozarse, Señor, porque tú les estás diciendo, yo quiero también sacar adelante a tu familia, a tu descendencia. Señor, esto es digno de gozo. El Dios de la creación nos está diciendo, yo no quiero que tú vengas solo a mi casa, a mi hogar, quiero también a los tuyos conmigo. Y voy a actuar a través de ti para que los rescates. Señor, que tu pueblo pueda creerte. Tú no mientes, tu palabra es poderosa, tu palabra es verdadera, Señor. Hoy nos estás diciendo, rescatemos juntos a la familia. Padre, por favor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a seguir caminando con la frente en alto, Señor. Poniendo, Señor, en tus manos toda nuestra confianza, nuestra vida, nuestros pasos. Te doy las gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.